Un saludo. Agradecemos a Dios por la salud que tenemos y estar aquí una vez más para poder compartir con ustedes un repaso más de la lección de la escuela sabática. Es la lección número 3. Pero antes vamos a suplicar a Dios su presencia y su espíritu para que podamos, con la ayuda de Dios, desarrollar esta lección de tal manera que podamos extraer lo que el Señor realmente quiere que aprendamos y pedirle a Dios que con su ayuda podamos ponerlo en práctica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por estas lecciones que tú nos envías. Te pedimos que podamos con tu ayuda poder entender el mensaje que se ha preparado para nuestras vidas y que con tu ayuda, lo más importante, podamos poner estas enseñanzas en práctica en nuestras vidas. Bendice a todos los que han de escuchar esta lección de escuela sabática y que realmente pueda ser un granito para que podamos edificar nuestros caracteres y aprender más de tu palabra. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta lección número 3 tiene como título El Señor reina. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Salmos 93, versículo 1. Dice: el Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. En esta semana vamos a estar estudiando a Dios como creador, vamos a estar estudiándolo como rey y lo vamos a ver como juez. Estudiaremos su soberanía, que está basada en su creación. Él gobierna, Él legisla, porque Él creó. Veremos que los dioses falsos, los ídolos que tenían las naciones paganas, no pueden ser adorados, no pueden reinar porque no son creadores, simplemente son invenciones humanas que muchos de ellos los crearon de acuerdo a su imaginación. Sin embargo, en esta semana vamos a ver que estos poetas que escribieron los salmos miran al Señor como creador, como rey, como juez, y por ende se nos pide en esta lección, como vamos a estudiar, que nosotros, ya que aceptamos esto, que creemos que Dios es el único Dios verdadero, entonces debemos también de guardar su pacto, un pacto que fue hecho en el monte Sinaí, basado en la misericordia de Dios, un pacto que fue hecho con Cristo eterno, pero que al transmitirlo al hombre, Dios le pide, ¿verdad?, que podamos guardar sus mandamientos. Así que veremos esto, que al nosotros aceptar a nuestro Dios como el creador de nosotros mismos, debemos rendirle obediencia, por supuesto, ¿verdad? Cada vez que hablamos de esto, algunos se incomodan porque piensan que el obedecer a Dios es legalismo. Sin embargo, nosotros, los que entendemos las Escrituras bien, sabemos que la obediencia a la ley de Dios está basada en el amor que sentimos por Él, por su misericordia, porque la lección en la introducción nos enseña que no solamente Dios creó las cosas, sino que también las sustenta. Usted y yo estamos vivos en esta mañana porque el Señor nos protege, nos cuida. Este mundo sigue dando vuelta a través de nuestra galaxia, porque Dios sostiene los planetas, sostiene este mundo, hace salir el sol sobre justo e injusto. Así que todo es por la gracia de nuestro Dios. Así que vamos entonces a seguir adelante en el estudio de la cartilla
de la escuela sabática. Muy bien, el día domingo tiene como título El Señor nos hizo. Aquí se nos pide que leamos dos salmos, el Salmo número 8 y el Salmo número 100, y creo que realmente vale la pena que leamos estos salmos. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Podemos ver aquí a este escritor inspirado por el Señor, viendo la grandeza de Dios, la bondad de Dios, no solamente al crear las cosas que nos rodean, sino en su amor haber creado el hombre. Y no solamente haber creado el hombre, sino que todas las cosas que Dios creó las puso en las manos de Adán. Realmente se ve que este salmista reconoce la grandeza del Dios Todopoderoso. Leamos el Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La verdad que estos salmos no necesitan explicación. Vemos aquí, como dije anteriormente, cómo el salmista puede contemplar la gloria de Dios a través de su creación. Aquí en la lección nos dice que la creación desempeña un papel crucial en los salmos a defender la soberanía de Dios. Dios es soberano porque la tierra le pertenece a Él. Aquí dice que son obra de sus manos, proclaman su gloria y proclaman su poder. Pero también en la creación podemos ver el testimonio de su amor. Todo lo que existe debe su existencia a Dios, quien también sustenta la vida. Debemos agradecerle al Señor como el salmista en esta mañana, si podemos hablar, si tenemos vida, porque esto no es por casualidad. El Señor realmente nos cuida, nos protege, nos alimenta. Debemos, así como estos poetas, rendirle gloria y honor a Dios. Y esta es la diferencia de Dios y los ídolos, que son estatuas, son imágenes hechas por los hombres, pero como dicen los salmos, no pueden palpar, no pueden crear nada, simplemente son invenciones de los seres humanos. Solo hay un Dios, solo verdadero, y a través de la creación nosotros sabemos que Él es el soberano, el que realmente merece la honra y la gloria.
Leamos una cita que está en una matutina que se llama The Faith of Life by, página 165, o La fe por la cual vivo, que en español está en la página 167. Somos responsables ante Dios porque derivamos nuestra vida de Él. No la obtenemos de la humanidad, sino solo de Dios. Somos suyos por la creación y por la redención. Nuestros cuerpos no nos pertenecen y no tenemos, por lo tanto, el derecho de tratarlos como nos plazca, estropeándolos por la práctica de hábitos que conducen a la decadencia e impiden rendir a Dios un servicio perfecto. Nuestras vidas y todas nuestras facultades les pertenecen. Él cuida de nosotros cada momento. Él mantiene en acción toda la maquinaria viviente. Si nos abandonara a nuestra suerte tan solo por un momento, moriríamos. Y aquí termina esta cita diciendo: dependemos enteramente de Dios. Así que, mis queridos hermanos, cuán agradecidos debemos estar nosotros, así como los salmistas lo estaban, así como ellos reconocían esta grandeza. Tú y yo en esta mañana, si estamos despiertos, si nos hemos levantado, debemos también agradecerle a Dios y reconocer, como dice el Salmo, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, les pertenecemos a Dios, y gracias a Dios que les pertenecemos a Él, porque Él nos cuida, Él nos protege, como dice esta cita del espíritu de profecía y su palabra. El día lunes tiene como título El Señor reina. La lección nos dice que el reinado del Señor se demuestra en sus obras de creación. El reino del Señor se basa en la misericordia, la justicia y la rectitud. El reino de Dios une a los adoradores celestiales y terrenales en la alabanza a Dios. El reinado del Señor es desafiado constantemente por los impíos que niegan al Señor, se burlan de Él y oprimen a su pueblo. Vemos aquí entonces que la lección nos dice que junto con el Creador, la creación está inseparablemente ligada al concepto del Señor como Rey. Él crea, Él reina. Veamos un salmo que se nos da la lección, el Salmo 97, donde dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego, ira delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbran el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Como dijimos, las otras naciones tenían muchos ídolos. Tenían a Baal, tenían a la diosa cananea Acera, tenían infinidad de dioses como Adramalek, Astarte, Quemos, Dagón, Merodaco, Marduk, Milcón, Moloc, Nebo, Nergal, Nisroch, y la lista puede ser muy larga. Sin embargo, esos dioses, según los salmistas, no tienen reinado, no son soberanos, porque simplemente eran estatuas, invenciones, imágenes que se habían creado los hombres, y muchas de esas imágenes ellos las habían hecho de acuerdo a sus pensamientos,
de cómo querían que fuera ese Dios. Esos dioses eran injustos. En los cultos de adoración, por supuesto, no existían, pero como habían creado esos dioses, también los adoradores habían creado una forma de rendirle a ellos culto. Y estos dioses normalmente eran dioses vengativos, dioses injustos, que para poder que estos dioses ayudaran a aquellos que adoraban, en muchas ocasiones ofrecían sacrificios humanos. Sin embargo, aquí se presenta un Dios que es un Dios que dice que debemos alegrarnos por las muchas cosas que Él nos ha dado. Y por supuesto, aquí dice que Él es el Dios verdadero, que realmente deben avergonzarse todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Y aunque la lección decía que ahora hay personas que no aceptan el reinado de Dios, hay personas que se burlan del Señor. ¿Dónde estás? ¿Por qué pasan algunas cosas? Está lo que es el deísmo, ¿no? Un Dios que creó las cosas, que existe, pero que se fue de vacaciones, que nos ha abandonado, que no se preocupa por nosotros. Sin embargo, los salmistas dicen que Dios es el que sustenta la creación, que como Él nos creó a nosotros, que como Él es el Dios todopoderoso y creador, Él reina sobre su creación. Pero es un rey justo, es un rey que reina con justicia, con juicio, y que finalmente, como estudiaremos más adelante en esta lección, es la parte más difícil, ¿verdad? Que es un Dios como juez. Dios realmente dará un veredicto y entonces lamentablemente aquellos que se burlan ahora, no solo de Dios, sino que atacan al pueblo, recibirán su merecido. Dios no quiere hacer eso. Nosotros sabemos que es una extraña obra, pero Dios tendrá que hacer eso para reivindicar a aquellos que reconocen a Dios como creador y como el que reina. Sigamos adelante en el estudio de nuestra lección de la escuela sabática. El día martes tiene como título Dios es el juez. Y aquí la lección nos dice que como rey soberano, el Señor también es legislador. Tiene que legislar, pero el Señor tiene leyes justas. Aquí en la lección se nos dice que Él juzgará al mundo y que los impíos recibirán el pago por sus obras, por las cosas que se han hecho. El juez algún día vindicará, ¿verdad? Dará el pago a aquellos que han amado al Señor. En realidad Dios hará un juicio, pero este juicio es para libertar al pueblo de Dios de las atrocidades que a través de la historia se han cometido con aquellos que aman al Señor. Es interesante cómo los judíos miran este juicio. Tanto cristianos como judíos miran este juicio como se miran los juicios terrenales. Nada más que los juicios terrenales son injustos. ¿Cuántas personas han ido a los tribunales que han sido culpables, sin embargo, los han declarado inocentes? ¿Cuántas personas inocentes? Nosotros hemos visto muchos casos, han estado 20, 25 años y después de revisar los casos se dan cuenta que esa persona que estuvo en la cárcel por todos esos años realmente no era culpable. Vemos entonces que no hay justicia a veces en las personas que administran la legislación. Sin embargo, Dios no es así. Podemos tener la confianza y la seguridad que el Dios que reina, el Dios creador y que es juez, es un Dios que su legislación está basada en la ley del Señor, que es justo y que el veredicto que dará será un veredicto que realmente reflejará esta justicia de Dios. Aquí nos dice que en primer lugar Dios libera a su pueblo de los impíos y que lamentablemente aquellos que no se arrepienten entonces serán aquellos que serán destruidos para siempre. Salmo transmite la idea, la misma noción que se expresa en otros textos bíblicos, de que el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios y se extiende
a toda la tierra. Ahora, como decía, es interesante cómo los judíos veían el juicio de Dios, y ambos miran un juicio terrenal. Sin embargo, los judíos veían el juicio de Dios como aquel que estaba allí para reclamar la justicia del Señor. Nosotros los cristianos vemos el juicio de Dios como que nosotros estamos en la presencia de Dios para ser enjuiciados. Se hizo una encuesta, la Iglesia Adventista hizo una encuesta que yo la tengo aquí, y dice que el 70% de los adventistas del séptimo día dudan de su salvación. Esto es algo demasiado triste, y seguramente es la forma como nosotros vemos el juicio de Dios. Nosotros estamos parados delante del Señor, y en vez de esperar lo que esperaban los judíos esperaban que Dios los libertara, que Dios vengara de todo lo que habían sufrido en manos de los impíos. Sin embargo, nosotros estamos parados delante de Dios esperando más bien que Dios nos liberte, nos dé la vida eterna, que Dios nos condene y nos envíe al lago de fuego. Entonces tenemos inseguridad porque nosotros basamos nuestra salvación en las cosas que nosotros hacemos. Y normalmente dice la Biblia que cometemos errores. Sin embargo, en este juicio que Dios hará, el juicio investigador, donde Cristo finalmente se le dará el honor de que sea el juez, mi querido hermano, también es nuestro abogado. Y vez tras vez se nos dan cita el espíritu de profecía, donde se nos dice que el Señor, si hemos aceptado al Señor, si nos hemos arrepentido, si le pedimos perdón de todo corazón, Él mira a ese pecador a través de su Hijo como si nunca hubiera pecado. Entonces, de acuerdo a cómo los judíos se veían en ese juicio, los salmistas nos envían a nosotros un mensaje de esperanza, de salvación. El juicio es para redimirnos. Es cierto que habrán personas que serán condenadas, pero son aquellos que no quieren arrepentirse, que no aman al Señor. Pero tú que estás escuchando esta lección de la escuela sabática, mi querido hermano, no tienes que pasar por un momento en el cual dudes del amor y la salvación del Señor, porque Dios ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. Lo que necesitamos es pedirle perdón al Señor y tener la seguridad que cuando yo pido perdón, Dios me perdona. Leamos el Salmo 75. Leamos el Salmo 75. Dice, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí vemos lo que yo le digo, ¿verdad?, acerca de cómo los judíos se veían en ese juicio. Ellos confiaban en Dios. Ellos sabían que el Señor les iba a dar su premio a lo justo y que iba a castigar a aquellos que habían hecho tanto daño al pueblo de Dios, que creían en esos ídolos y que a pesar de todos los testimonios, como veremos, que Dios ha dado, no quisieron apartarse de la adoración falsa. Ahora el llamado es para nosotros. Necesitamos meditar si tenemos ídolos modernos. Tal vez no adoremos las imágenes, pero tenemos algo que nos separa del Señor. Y esto de las imágenes va más allá que simplemente hacerse una imagen de madera o de piedra, sino qué es lo que pensamos nosotros de Dios. Si el 70% de la iglesia dice que no está seguro de su salvación,
¿Cómo entonces que podemos predicar a un Dios que nos ama, que se preocupa, que es nuestro Rey, nuestro Creador, que envió a su Hijo para que tuviéramos vida eterna? Y es que seguramente nosotros tenemos una imagen de Dios distorsionada. Y es muy importante que nosotros meditemos en esto. ¿Qué es lo que tú piensas de Dios? ¿Qué te imaginas de Dios? ¿Cuál es la imagen mental que tú tienes de Él? En el libro que escribió la autora de esta escuela sabática, el libro adicional, ella decía que muchos tienen una imagen de Dios como un padre enojado. Otros lo ven como un rey o un juez exigente, implacable. Podemos verlo como el abuelo perdonador y duro de escuchar, que respalda nuestras malas acciones más equivocadas, incluso yendo tan lejos como para santificar nuestras atrocidades más bajas. Y entonces ahí se piense en las cruzadas y holocaustos de la historia que se llevaron a cabo en nombre de Dios. Por lo tanto, en última instancia, lo creamos a nuestra propia imagen. Y ella termina diciendo, ¿cuál es tu imagen de Dios? ¿Qué piensas del Señor? Es muy importante porque tal vez no tenemos una imagen tallada, pero el concepto que tenemos de Dios es equivocado. Y si bien es cierto, Dios es el juez de toda la tierra, mi querido hermano, Él es nuestro Salvador. Y como decía Isaías, he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Entonces es muy importante que nosotros revisemos, ¿verdad?, esa imagen mental que tenemos de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Mi querido hermano, es cierto que Dios dará un pago. Es cierto que al final del juicio investigador algunos irán al cielo y otros no. Pero no es porque Dios no nos ama. No es porque Dios no ha proveído el medio para salvarnos, que es la sangre de Cristo. Es porque finalmente nosotros, como las naciones paganas, no hemos dejado la idolatría. Y acuérdese, no es solamente imágenes talladas que podemos postrarnos, es el concepto que tú tienes de un Dios de amor, de un Dios que entregó a su Hijo. ¿Qué piensas de Él? Eso debemos de meditarlo en esta lección. Pero mis queridos hermanos, si una cosa es cierta, es que lo que Dios está interesado es en salvarnos. Y el veredicto que Él quiere dar es un veredicto a favor nuestro para que tengamos vida eterna. No tienes por qué perecer. No tienes por qué pertenecer a los impíos. Los impíos realmente han sido malos, implacables, han matado, han asesinado, han perseguido al pueblo de Dios. Pero tú y yo en esta mañana, yo creo que estamos en la lucha. No somos perfectos, pero mientras sigamos creyendo en Cristo, mientras lo pongamos a Él en nuestras vidas, mientras nos levantemos y oremos, podemos tener la seguridad de que el Señor que comenzó la buena obra la terminará y que en el día del juicio final nosotros estaremos con Cristo y seremos perdonados. Yo espero que tú no seas o pertenezcas a esa encuesta y que esté dentro del 70% que hoy en esta mañana no estás seguro de tu salvación. Leamos una cita que está en el Espíritu de Profecía, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 141. Pueden ahora permitirse falsas acusaciones. Pueden ridiculizar a aquellos que Dios ha señalado para hacer su obra. Pueden enviar a los creyentes en Dios a la cárcel, a los trabajos forzados, al destierro, a la muerte. Pero por toda angustia infligida, por toda lágrima vertida, tendrán que dar cuenta. Dios les pagará doblemente por sus pecados. Con respecto a Babilonia, el símbolo de la iglesia apóstata, Dios dice a su ministro de juicio, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado y pagadle al doble según su obra. En el cáliz que ella os dio a beber,
darle a beberlo, pero doblado. En otras palabras, el juicio, el juez, lo que quiere es reivindicar, como dice Daniel, dar el reinado a los santos del Señor. El día miércoles tiene como título "Se acuerda siempre de su pacto". Aquí en el día miércoles se nos habla de cómo Dios en su misericordia nos ha tratado el pueblo de Dios en el pasado, desde la creación, desde el llamado de Abraham, desde el llamado de Jacob, cómo protegió al pueblo de Dios de que perecieran del hambre, dándole el privilegio a José, que fuera prácticamente el hombre más importante después del faraón. Vemos cómo Dios levantó a Moisés para que sacara al pueblo de la esclavitud. Vemos cómo Dios protegió a ese pueblo y le dio testimonio de que estaba preocupado, de que los quería. Podemos leer en la Escritura cómo los calzados nunca se le gastaron, cómo Dios le envió el pan del cielo, cómo Dios en la noche era una columna de fuego, cómo en el día era sombra en ese desierto caluroso. Podemos ver entonces que el Señor realmente se preocupa por su pueblo, que también a veces lo tiene que castigar o permitir que pasen por pruebas, pero esto es para el mismo beneficio de nuestra vida. Está ayudándonos para que podamos formar nuestro carácter, para que realmente podamos entender que solamente si queremos tener la vida eterna, necesitamos depender de Él. Dios siempre se acuerda de su pacto. El que comenzó la buena obra, Él la terminará. Y mi querido hermano, así como Dios protegió al pueblo de Israel, también Él nos protege a nosotros. Él nos cuida, Él nos da trabajo, Él protege a nuestra familia. Hay algunas cosas que no podemos explicar, pero esas cosas que no podemos explicar, ya citamos la semana pasada, que donde hubo tragedia, tal vez planes frustrados, dice, se verá cuando Cristo venga y nos aclare todas esas perplejidades, como la misericordia de Dios estaba siempre guiándonos, y cuando estemos en el cielo, todas esas pruebas tan duras que hemos pasado, como dice la sierva de Dios, que nos encontró con un pastor que le preguntó qué había pasado después que murieron. Trató de acordarse de las pruebas y no pudo recordar ninguna, de la gloria, la majestad, lo que Dios nos ha preparado para que podamos tener la vida eterna. Ahora, mis queridos hermanos, así como Dios se acuerda del pacto, así como Dios nos creó, así como Dios nos sustenta, así como Dios nos protege, entonces se espera que al entender todo este amor, cómo Dios nos ama, entonces dice aquí, en este pacto, la principal vocación de Israel es permanecer fiel al pacto. ¿Qué es esto? Es obedecer los mandamientos del Señor, pero hasta obedecer los mandamientos de Dios es para nuestro propio beneficio. Y dice aquí, observando las leyes de Dios, el pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio de Dios a otras naciones, porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo Israel. El mundo está así seguro en la alianza protectora del Dios Todopoderoso y misericordioso. Tenemos una misión que cumplir. Esa misión se va a cumplir en base a la misericordia de Dios. Esa misión será por testimonio. ¿Qué es testimonio? Es decir, a las personas qué Dios está haciendo por ti, qué has hecho. Y si te pones a pensar en esta mañana y no encuentras nada de lo que Dios ha hecho por ti, déjame decirte entonces que necesitas arrodillarte, porque cada segundo, como hemos estudiado, cada día estás en este mundo, porque el Señor te ha protegido, te ha traído hasta aquí, y aun cuando descanses y descanses en Cristo, tendrás la vida eterna. Dios te levantará de esa tumba y volverás a vivir por la eternidad. Así que Dios siempre se acuerda de su pacto.
de cumplirlo. Y aunque nosotros hemos sido infieles, Dios ha permanecido fiel. Por lo tanto, entonces, se nos pide aquí para nuestro beneficio, para nuestra felicidad, nosotros también entonces podamos cumplir ese pacto que es para nuestro beneficio y sobre todas las cosas, para beneficio de aquellos que no lo conocen, de cuán grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros. Leamos los pasajes que están en esta lección en el día miércoles. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Mis queridos hermanos, lo que Dios nos está preparando para nosotros, ese reino celestial, seremos sacerdotes, estaremos con Cristo, viviremos con Él por la eternidad. Mis queridos hermanos, seguiremos predicando la palabra del Señor, pero una sola cosa es lo más importante, es que estaremos con el Señor por la eternidad. En una cita que está en la matutina a fin de conocerle, página 368, que quiero compartir con ustedes, nos dice lo siguiente: la ley de Dios constituye el fundamento de su gobierno y el servicio de amor, el único servicio aceptable para el cielo. Dios ha concedido libertad de acción a todos, ha dotado a los hombres de capacidad para apreciar su carácter y por lo tanto de habilidad para amarlo y elegir su servicio. Mientras los seres creados adoran a Dios, estuvieron en armonía en todo el universo. Mientras el amor de Dios reinó supremo, abundó el amor por los demás. Como no había transgresión de la ley, que es un trasunto del carácter de Dios, ninguna nota, discordía, perturbaba las armonías celestiales. Pero todas sus obras son conocidas para Dios, y el pacto de la gracia, dice aquí entre paréntesis, favor inmerecido, existía en la mente de Dios desde los siglos eternos. Se lo llama el pacto eterno, porque el plan de salvación no fue concebido después de la caída del hombre, sino que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Mis queridos hermanos, desde antes que entrara el pecado, Dios ya había hecho un plan, lo hizo con su Hijo. Él debía morir en la cruz del Calvario. A Dios no lo sorprende nadie, este amor infinito del Señor. La salvación depende del Señor. Así que, mis queridos hermanos, podemos tener la seguridad que en el juicio que se llevará a cabo, que cuando Dios se manifieste como juez, si nosotros, aunque sea débilmente, le hemos orado, le hemos pedido que nos ayude, hemos permitido que el Espíritu nos transforme, tenemos una relación con Dios, Dios perdonará nuestros pecados y estaremos con Él por la eternidad. La ley de Dios es su carácter, está basada en el amor y nosotros debemos cumplirla. Aquí claramente dice que lo único, ¿verdad? El único servicio aceptable para el cielo es que nosotros podamos obedecer esa ley, pero por amor a Dios y por amor al prójimo. El día jueves tiene como título: sus testimonios son muy fuertes. Y en este día la lección trata de explicarnos la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Aquí se nos dice la supremacía del Señor en el mundo como creador, rey, juez, soberano, tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. Los testimonios, que en hebreo es la palabra edut, que significa decreto o ley, se refiere al conjunto de leyes y ordenanzas con las que el Señor gobierna la vida religiosa
y social de su pueblo. Y aquí se nos dice que la palabra amén, que es en español, también es una palabra que significa firme. O sea, podemos ver en los salmos que nos dejaron estos poetas que Dios es fiel, que sus leyes son justas. Y aquí dice que los justos no serán sacudidos porque están firmemente arraigados en la ley de Dios. Estamos firmes en su palabra, estamos firmes en su pacto. Él nos da testimonio que si nosotros lo amamos y nos aferramos a ese pacto, no tenemos por qué preocuparnos. No importa lo que venga en el tiempo del fin, si nosotros tenemos una relación con el Señor. Y aparte de que Dios nos ha dado profecía de las cosas que han de acontecer, nosotros no tenemos por qué estar preocupados ni de dudar de nuestra salvación, porque la palabra del Señor dice que Dios estará con nosotros hasta el fin. Yo me aferro a esa promesa. Yo escucho toda clase de cosas, pero yo me aferro a esa promesa de que el Señor estará conmigo. Si tengo que morir antes de que el Señor venga, pues descansaré. Pero Él me ha prometido que hasta el último día de mi existencia, el testimonio firme que Él me da es de que Él estará conmigo. Aquí dice que nuestra fe va más allá que pruebas, que problemas que podemos tener. Aquí dice, obviamente, no es el resultado de una ausencia total de pruebas. Todos tenemos pruebas, pero aquí dice más bien deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. Esta es la firmeza, mi querido hermano, que debemos de tener. Dios da testimonio, nos ha dado testimonio a través de esta lección de la escuela sabática al estudiar estos salmos, de que realmente Dios se preocupa por nosotros. Leamos algunos pasajes para terminar esta lección que estaban en el día jueves. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Y tenemos dos textos más para ir terminando. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Toda la senda de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. No tenemos ni que explicar estos textos. Aquí Dios testifica de su carácter, que es la ley. Aquí se nos da testimonio que si nosotros leemos su palabra, si tenemos una relación con el Señor, si guardamos con la ayuda de Él, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, pero si nosotros hemos entendido la lección, hemos visto cómo Dios se preocupa, cómo no nos va a dar, dice el Espíritu Santo, si se lo pedimos para que podamos andar en sus caminos. Mis queridos hermanos, esta lección realmente es una lección muy hermosa que nos ayuda para que podamos entender que Dios es el creador. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. Yo espero, me refiero a los cristianos, los que estamos aquí escuchando, y necesitamos nosotros decirles a otros que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que Él es nuestro creador. Pero no solamente nuestro creador, es también nuestro salvador, es nuestro sustentador. Así que Dios es el creador, pero entonces Él reina en su creación. Y eso es muy bueno que nosotros lo podamos creer, porque si Él reina, ese rey es un rey justo, es un rey que se preocupa por su creación, es un rey que nos da vida, que nos cuida. Y
La parte más difícil es que Dios es el juez de toda la tierra, pero debemos tener confianza que ese juicio está hecho. Y me gusta el concepto que tenían los judíos de estar parado al frente del Señor, confiando en Él en ese juicio, de que iban a ser reivindicados y que iban a dar el pago a aquellos que son malos, que maltrataban al pueblo, que se burlaban y que odiaban a Dios, aquellos que no querían dejar los dioses, los ídolos creados por nosotros mismos. Y en esta lección debemos de meditar más allá que en una imagen tallada, ¿verdad? En la imagen que tenemos nosotros de nuestro Dios. ¿Qué imagen mental tienes del Señor? Será muy importante esto para que puedas entonces llegar a la conclusión si Dios te va a salvar o quiere salvarte o estás en las manos de Dios. Y dice que el amor echa afuera el temor. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga. Deseo que realmente al estudiar esta lección de la escuela sabática pueda ser una ayuda para que puedas tener la seguridad de que en Cristo Jesús y sus testimonios nos dicen que, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna. Deseo que pases un hermoso día de la preparación. Para mí es lo más importante para poder prepararnos para el día del Señor. Deseo que pases un feliz sábado en la presencia del Señor, que al compartir junto con tus hermanos en lo que has aprendido de la lección de la escuela sabática, acuérdate que aparte de escuchar comentarios, tú tienes que también estudiar la lección de escuela sabática. Si tienes algún comentario, envíamelo, alguna pregunta, algo, te lo agradeceré, ¿verdad? Comparte la lección con otras personas, suscríbete en este canal, tendremos más sermones o estudios que estaremos pasando, y al suscribirte se te notificará lo que estamos bajando para honra y para la gloria del Señor. Ahora mismo queremos pedir permiso para poder poner la Biblia dramatizada en este canal y podamos en este año realmente estudiar la palabra del Señor. También tenemos los domingos, ¿verdad? Un culto de oración que lo hacemos por Zoom, donde estamos promoviendo el estudio de la palabra del Señor. Si queremos conocer a Dios, necesitamos escuchar los mensajes que Él nos ha mandado a través de su palabra. Bueno, sin más, te deseo que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana, si es la voluntad del Señor. Muchas bendiciones.